Bienvenido de nuevo a otro episodio de Waso Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Cómo te está yendo? Igual que ayer. Bueno, y espero que haya sido bueno. Bueno, digamos que fue agitado, sí. Así que todavía está agitado, sí. Siempre agitado. Por eso necesitamos tanto al Señor. Estaba pensando, el episodio 59, si la gente, si los espectadores pudieran entender que todo es el 100% sobre el Espíritu Santo en Dios. Porque es imposible hacer lo que hacemos. Y como se juntan todo, nadie puede decir, bueno, a veces estamos casi al borde de la desesperación. Y a veces decimos, no vamos a hacer eso. Y siempre terminamos haciéndolo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué me pasa a mí? No sé, porque siempre ponemos nuestro pie en esto. Y por eso debemos darle siempre la gloria a Dios. Nada puede venir de nosotros. Sí, solo somos vehículos. Absolutamente. No somos nada. Dios es todo. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por usarnos. Y muchas gracias por todas las cosas que hace por nosotros. Te pedimos de nuevo que nos ayude a superar esta importante discusión. Ilumina nuestras mentes y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, siempre he tratado de evitar este problema, porque es un tema tan controvertido y las opiniones son tan fuertes por ahí que cualquier desviación de lo que piensa un grupo, lo que piensa el otro grupo, te pone en la línea de fuego. Y es un hecho interesante en el mundo que el tema que vamos a hablar hoy ha provocado que fluya más sangre que probablemente cualquier otro. Millones y millones han muerto en conflicto sobre las cosas que vamos a hablar hoy. Dios nunca quiso que fuera así, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Pero el diablo lo intenta, porque él siempre está en guerra con Dios. Entonces el tema del que vamos a hablar es la doctrina de la ley, la predestinación y la perfección cristiana. Y este no es solo un tema que ha sido ampliamente debatido a lo largo de la historia. Este es un tema que se debate acaloradamente en todas las denominaciones. Y eso incluye la nuestra. Y hay distintas partes que están absolutamente en desacuerdo con respecto a este tema, por lo que no es nada nuevo. Así que a veces uno piensa que deberíamos simplemente sentarnos en la cerca y ver qué dice quién y ver cómo resulta esto. Pero a veces llega el punto en el que tú no puedes ya dejar de hacer eso porque el problema se hace público. Y tú dices, bueno, una pequeña palabra en alguna parte y la gente lo malinterpreta. Y si te pones del lado de la gracia y solamente la gracia, entonces estás marcado como una persona que dice, haz lo que tú quieras. Y eso, porque eso es toda la ley. Si te pones del otro lado, bueno, tú tienes que estar en lo correcto y te tachan de legalista. Y nunca los gemelos se encontrarán. Así que desde el principio nos preguntamos o solicitamos que nos demos espacio unos a otros. No todo el mundo va a ser feliz de la misma manera y no todo el mundo va a ser feliz de comprometerse en un punto de vista. O, por ejemplo, no usemos la palabra compromiso, probablemente digan otra cosa. Digamos, que permita que otra persona tenga otra opinión.
Mucha gente, en este tema es tan negro que no puede haber una sombra de gris. Y me gustaría apelar a todos para que se den el espacio unos a otros. Y si alguien lo ve de una manera diferente, entonces donde nuestros puntos están en contacto, esto no es algo que pueda ser una discusión ecuménica donde debes llegar la verdad a un compromiso. Nunca debes comprometerse. Pero hubo una diferencia de opinión entre los primeros discípulos, por lo que habrá diferencia de opinión al final de los tiempos también. Pero debemos aprender a tolerar la posición de otro si no va en contra de las palabras de Dios. Hablemos de la doctrina de la ley, la predestinación y la perfección cristiana. Y hagámoslo con oración. Sí, y en la Biblia dice que tenemos que ser unánimes. Eso no significa que todo el mundo tenga que ser iguales. No tiene que verlo todo el mundo de la misma perspectiva, pero fueron debates muy acalorados en la iglesia primitiva y hubo separaciones incluso sobre esa base. Pero debemos ser unánimes en una misión. Y no podemos estar en guerras unos con otros, porque tenemos una comisión para difundir el Evangelio. No tenemos una comisión para despedazarnos el unos al otro. Veamos esta situación tan importante y pidamos un poquito de paciencia a todos y una seria contemplación. Y si mi punto de vista o nuestro punto de vista no expresa exactamente lo que tu punto de vista ve, entonces déjanos darnos un espacio, porque nadie está tratando de desarrollar una doctrina apóstata. Todos estamos tratando de entender el tema desde la raíz hacia arriba. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y lo necesitamos porque sabemos que hay una guerra en este mundo con respecto a este tema. Primera de Juan 3, versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Esa es la base de la doctrina del pecado. Ahora leemos aquí en el libro Fe y Obras. Ahora queremos entender qué es el pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición dada en las Escrituras. Vamos a parar ahí. Hay muchas definiciones aparentes del pecado en la Biblia. Si no crees en Cristo, está decidido a hacer pecado, porque no cree en mí, sí. Pero si tú lo reduces a la base misma, siempre encuentra que vuelve a la ley. Así que la única definición que realmente tenemos en las Escrituras de lo que es el pecado es la transgresión de la ley. Como discutimos en un episodio anterior, algunas personas dicen que el pecado es la separación de Dios, pero leemos muy claramente en el libro de Isaías que no, tu pecado te ha separado de tu Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por tanto, vemos que aquellos que afirman ser guiados por Dios y se apartan de Él y de su ley, no escudriñan las Escrituras. Pero el Señor guiará a su pueblo porque dice que las ovejas le seguirán si oyen su voz, pero a un extraño no seguirán. Entonces nos conviene entender completamente las Escrituras y no tendremos que preguntarnos si otros tienen la verdad, porque se verá en su carácter. Así que obviamente esta verdad debe tener un efecto en la actitud, sí,
Debe ser evidente en el carácter, sí, debes vivirlo, exactamente. Así que esa es la base y es una base bíblica. Esa es la definición. Ahora, tres veces en la versión King James encontramos esta pequeña frase. El pecado no más. Y la primera la encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y aquí se refiere al pecado como sustantivo. Y esto es algo que Dios hará con respecto a esto llamado pecado, que es transgresión de la ley. ¿Ok? Y no enseñará más cada uno a su prójimo y cada hombre a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Así que Dios va a quitar esta carga del pecado bajo ciertas condiciones. Sí, y Él lo va a hacer. Ese es su trabajo. Esta es la base del plan de salvación. Ahora, esta sentencia de no más pecado también la encontramos en el Nuevo Testamento. No como un sustantivo, pero sí como un verbo, como algo que hay que hacer. Así que aquí Jesús sanó a este individuo. Y después Jesús lo encuentra en el templo y le dice, he aquí que estás sano, no peques más, para que no te venga algo peor. Aquí hay una instrucción, y la instrucción a este individuo fue, que fue sanado físicamente, fue, ya no peques más. En Juan 8:11 tenemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y los acusadores se fueron después de lo que Jesús había escrito en la arena. Y él le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dijo, no hay nadie, Señor. Ya no hay nadie para acusarme. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y luego viene el mandato, vete y ya no peques más. Ahora, cuando analices este versículo, encontrarás que en este versículo tenemos los dos elementos de justificación y la santificación. Ni yo te condeno. Eso es perdón y justificación. Vete y ya no peques más. Eso es santificación. Ahora, esto es una petición de la instrucción. Sí, esto es una instrucción. Así que si tú sabes cuál es la definición del pecado, luego reformula esto para mí. Bueno, vete y guarda la ley. Eso es exactamente lo que está diciendo, ¿sí? Entonces guarda la ley, vete y guarda la ley. Así que Jesús le dio una instrucción, guarda la ley. Eso es acorde a las instrucciones posibles para llevar a cabo. Debería ser, ¿sí? Ahora mismo tenemos tantas religiones en el mundo que dicen que nadie puede guardar la ley. Pero esto está en desacuerdo con esa instrucción que Jesús le dijo, vete y no peques más. Tenemos tanta gente que dice eso, porque ellos dicen que es imposible guardar la ley, que en realidad por eso Dios se deshizo de la ley. Y esa es una gran parte de los cristianos que enseñan esto. Sí, las declaraciones que acabamos de hacer. Mucha gente dirá que vayan de nuevo. Ahora, y nos dirán legalistas, sí. Deben tener eso en cuenta, sí, y debemos estudiar las escrituras porque esta es la base misma del plan de salvación. Este es el tema importante. Así que la pregunta que tengo es, ¿cómo se le permitiría irse y no pecar más? Es ahí donde entra ahora. Antes de acusar a alguien como legalista por citar ese versículo, entonces estúdialo a través de esto. Exactamente. ¿Cómo esto funciona? Aquí hay una declaración en el conflicto de los siglos.
Satanás atacó a Cristo con sus más feroces y sutiles tentaciones, pero sentía repulsión en todos los conflictos, y esas batallas se libraron en nuestro beneficio. Esas victorias nos permiten conquistar. Cristo dará fuerza a todos los que la busquen. Así que, ¿cómo te capacita? A través de Cristo. Cristo le dará fuerza a todos los que lo buscan. ¿Hay algo aquí que debes hacer? Tú debes buscarlo, sí. Ningún hombre puede ser vencido por Satanás sin su propio consentimiento. El tentador no tiene poder para controlar la voluntad. Así que hay algo importante aquí. O forzar al alma a pecar. Puede angustiarlo, pero no contaminarlo. Puede causar agonía, pero no contaminarlo. El hecho de que Cristo haya vencido debería inspirar a sus seguidores el valor para luchar valientemente en la batalla contra el pecado y Satanás. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando Jesús dice, vete y no peques más, Él está instruyendo. De hecho, llega tan lejos a través del discípulo Juan que dice que si tú no sigues esta instrucción, tú eres un mentiroso. Esta es la escritura. No estábamos diciéndolo nosotros y ya estamos en problemas, sí. Así que no importa lo que hagamos sobre este tema, vamos a tener siempre problemas. Pero esto es lo que enseñan las escrituras. La Biblia es muy clara sobre el pecado. Y Jesús es muy claro de que debes romper con el pecado. Y la escritura es muy clara que si tú no sigues esto, entonces tú estás mintiendo cuando tú dices que tú eres cristiano. Aquí hay otra cita del conflicto de los siglos, que nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que puede llegar a ser santo al violar intencionalmente uno de los requisitos de Dios. La comisión de un pecado conocido silencia la voz del Espíritu Santo y separa el alma de Dios. Así que, ¿qué es lo que separa? El pecado intencional. Adán y Eva cometieron un pecado intencional. Sí, ellos lo hicieron. ¿Y hubo consecuencias? Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Una separación. Ellos fueron separados, sí. Entonces, ¿ellos primero se separaron y luego cometieron el pecado? ¿O primero cometieron el pecado y luego fueron separados? Primero cometieron el pecado. Entonces el pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que peca infringe la ley, porque no le has visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Aunque Juan en sus epístolas habla tan plenamente del amor, no duda en revelar el verdadero carácter de esa clase que afirma ser santificada, mientras viven en transgresión de la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente está el amor de Dios. Aquí está la prueba de la profesión de todo hombre. No podemos otorgar santidad a ningún hombre sin llevarlo a la medida de la única norma de santidad de Dios en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si menosprecian ni hacen a la ligera los preceptos de Dios, si violan uno de los más pequeños de estos mandamientos y así lo enseñan a los hombres, no serán de ninguna estima a los ojos del cielo, y nosotros podemos saber que sus afirmaciones no tienen fundamento. Ahora, esa no es una declaración arbitraria, esa es una cita que está en la Biblia. Jesús mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que esto es muy bíblico hasta ahora, por lo que no podemos negar la base y el fundamento que se está poniendo aquí en las escrituras con respecto a la ley de Dios. Aquí hay otra cita de Review and Herald. Solo aceptando la virtud y la gracia de Cristo puede la ley ser guardada. Esa es una declaración muy importante, sí. Ahora, esto ahora
toca el Q del asunto. Y aquí está la diferencia entre el legalismo y la fe. Tan pronto como dice, bueno, ya lo tengo todo junto, eso es legalismo. Pero cuando está totalmente independiente de la virtud y la gracia de Cristo, entonces está operando sobre la base de la fe. Así que creer en la apropiación por el pecado, eso significa el precio pagado en la cruz, que permite al hombre caído amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a él mismo. Para que tengas el ejemplo clásico en la Biblia del fariseo y el republicano. Y los fariseos dijeron: estoy tan contento de no ser como ese chico allí. Oh, Señor, yo hago esto, pago el diezmo y hago esto y aquello. Hago todas las cosas requeridas y yo soy un buen ciudadano. Y el otro dice: Señor, yo soy un pecador. ¿Cuál de estos se fue a casa justificado? El republicano, que tiene el conocimiento de lo que el pecado es. Así que estos fariseos estaban tan engordados que si hubiera botones se habrían salido con ellos. Y el otro golpeó su pecho en una pulpa. Así que entonces este fue el que se justificó. Así que esto nos dice que incluso aunque existe este comando de ve y no peques más, esto se habilita por el poder de Cristo. Solo estaba mirando esa cita de nuevo, que permite al hombre caído amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a él mismo. En estos dos comandos cuelga toda la ley de Dios. Sí, debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Así que en realidad eso también nos está diciendo que el hombre caído puede amar a Dios igual a la ley. Sí. Gálatas capítulo 3, versículo 2 nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Obviamente no lo recibieron por las obras de la ley, sino por fe. El versículo 22 dice: mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que siempre es por fe. Y Romanos 14, verso 23 dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que aquí hay otra definición del pecado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí lo redefinimos como que todo lo que no proviene de fe es transgresión de la ley. 100% con esto. Así que eso es lo que dice, ¿sí? Ok. Entonces, esto debería decirte desde el principio que no tenemos nada de qué jactarnos. Y cualquier forma de legalismo es una afrenta a Dios. Así que la única forma de abordar esto es reconociendo que soy un pecador, el arrepentimiento y aceptando el sacrificio por fe. Sí, que está tomando la responsabilidad. Y luego, darle permiso a Dios para cambiarte. Y eso es un acto del testamento y es su elección personal. Ahora, eso es un problema muy importante. ¿Puede Dios decirte que guardes la ley si tú no eres capaz de cumplir la ley? No. Entonces es una instrucción inútil, ¿verdad? Y este debate se ha estado librando en el mundo cristiano desde sus inicios. Probablemente puede venir desde Adán y Eva, sí. Ahora, Martin Lutero, habiendo salido de una iglesia que estaba tan impulsada por las obras, llegó a la conclusión de que somos justificados solo por la fe. Y esta es la parte central del sistema religioso, como él lo explica. Así que Martín Lutero, en este artículo, dice: justificado por la fe,
Dice, nada se puede ceder ni entregar. Nada. Ni tampoco se puede rayar o permitir nada contrario a lo mismo. Esto es the Fair and Chief Article. Entonces dice que si se pierde el artículo de la justificación, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Esta doctrina, la justificación, es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, nutre, edifica, preserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todas las cosas han caído. Ahora, justificación solo por la fe. Así que es algo de lo que tengo que agarrarme a través de la fe. No hay nada que pueda hacer para lograrlo. Y la justificación es un término legal que tiene la palabra justicia. Así que si está justificado, entonces hay una justicia que se imputa. Pero como Martín Lutero lo explicó, es una justificación alienígena. No es tu justicia. Eso viene de Dios para que seas justificado por Cristo. No llega a ser tuyo porque siempre es Él que la imputa y tú la obtienes por la fe. Y este es un concepto legal. No es algo de lo que tú puedas trabajar. No existe. No existe. Ahora, la otra cara de la moneda es la epístola de Santiago. Lutero al principio, cuando descubrió la doctrina de la justificación, estaba tan abrumado por esta inmensa carga que cayó de sus hombros, porque su iglesia enseñó la justificación por las obras, sí, y el pobre se había vuelto loco y tenía un carril durante horas tratando de deshacerse de la carga de la culpa, y luego se dio cuenta que ya nunca lo haría, y luego descubrió que la justicia de Jesucristo y la justicia de Jesucristo pueden ser imputadas a Él como si fuera suya. Fue un gran alivio. Y luego cuando leyó a Santiago comenzó a sudar de nuevo. Porque Santiago, en el verso 17, capítulo 2, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? El verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así que en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que comienza por la fe, pero la fe tiene una consecuencia, y esa consecuencia tiene una obra. Ahora, Martín Lutero luchó porque estaba tan entusiasmado con la justificación que llamó al apóstol Santiago en la epístola de paja, pero todavía la incluyó en su Biblia, en la traducción, pero estaba murmurando y refunfuñando al respecto. Y luego en esta cita interesante, en esta historia, donde el gran biógrafo de Lutero dice, Roland Baton, una vez Lutero comentó que le daría la boina de médico a cualquiera que reconciliara a Santiago y a Pablo. Porque Pablo dice que eres justificado solo por la fe, no por obras. Y no se atrevió a rechazar a Santiago del canon de las Escrituras, y en ocasiones se ganó su propia boina al lograr la reconciliación. La fe, escribió, es algo vivo, inquieto. No puede estar inoperante. No somos salvos por obras. Pero si no hay obras, debe haber algo mal con la fe. ¿No es algo hermoso? Sí, es hermoso. Ok, así que eso es lo que dijo. Los reconcilié, pero aún quedaban
algunas cosas que faltaban en su pensamiento en términos de la cuestión de la fe y las obras. ¿Y sabe qué? La Iglesia Católica Romana hizo parecer que eran por las obras y los protestantes estaban por la fe y la justificación por la fe, pero en realidad pongámoslas todas juntas y estaremos bien y volveremos a estar bien. Y he dado muchas lecciones, muchas conferencias sobre eso, porque ellos no creen en la expiación. Sí, ellos no creen que Jesús murió por ti. Ellos no creen que Él murió por ti. Él murió y dio un ejemplo, pero Él no murió por ti. Pero nuestra fe debe estar en la sangre, en la expiación. Por lo que este es un problema muy complejo y el mundo sigue discutiendo al respecto hasta el día de hoy. Ahora, Calvino creía en la predestinación. En otras palabras, Dios es el autor de todas las cosas. Y Dios predetermina todo. Y todas las cosas están en la voluntad de Dios. Por lo que Dios predeterminó que habría una caída, sí. Y Él predeterminó quién sería salvado y quién se perdería. Ahora obtiene varias calificaciones dentro del calvinismo, donde algunos dirán que Dios creó a Adán para que cayera. Otros no llegarán tan lejos. Pero la idea es Dios es soberano. Tú eres lo que eres. Y si tú básicamente estás perdido, pero Dios puede predestinarte a ser salvo. Y realmente no hay nada que puedas hacer, que no hay nada que puedas hacer. Así que no tiene libre albedrío. Sí, no hay libre albedrío en eso. Así que solo quiero aclarar que eso es lo que Calvin dijo. Así que aquí tienes una caricatura interesante donde tienes a Martín Lutero y a Calvino. Ambos están tirándole las orejas al papado, por lo que tenían un enemigo en común. Sí, estaban de acuerdo en que quién era el anticristo y dónde estaba el problema. Pero Martín Lutero, él le está tirando la barba a Calvino. Él no está de acuerdo con Calvino. Así que este problema ha estado ahí desde el principio. Y estaban en desacuerdo entre sí. Pero confían en las Escrituras. Y esto nuevamente nos dice que debes leer la Escritura con mucho cuidado. De lo contrario, podrías tomar una posición y la otra tomar la otra posición y nunca el gemelo se encontrará. Y aquí hay un camino intermedio donde se están reconciliando, pero todo el mundo está en la vía lateral. Martín Lutero se reconcilió con el libro de Santiago, sí, pero todavía tenía este concepto de que la humanidad básicamente no era totalmente capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, si retrocedemos en la historia y descubrimos de dónde viene todo esto, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Ahora, aquí hay un libro prescrito en muchas universidades en el mundo de hoy, y es la historia de la teología cristiana. 20 siglos de tradición y reforma. Y es por Roger Olson. Ahora, en la historia de la teología cristiana, 20 siglos de tradición y reforma, por Roger Olson, leemos los datos interesantes que Agustín y Tomás de Aquino fueron padres de la Iglesia Católica Romana. Estaban impregnados de filosofía griega, con respecto a sus doctrinas de Dios y la influencia que ha sido de grande alcance en el cristianismo en su conjunto. La doctrina de la predestinación, tal como la defiende Calvino, fue influenciada en gran medida por la filosofía de Agustín. Ahora déjame detenerme allí. Martín Lutero era un monje agustino, por lo que también estaba muy inmerso en la doctrina de Agustín. Así que esto impresionó sus mentes. Y hay muchas cuestiones que pertenecen a Agustín, que todavía se celebran por protestantes y católicos en el mundo. Por ejemplo, el milenialismo. Es parte de la doctrina católica y es parte de la doctrina luterana. Así que si vamos más allá
En la doctrina de Agustino, la libertad de no peques más no existe, ya que él creía en incondicional elección e irresistible gracia. Ahora todas estas cosas están vivas y sanas, viviendo en diferentes facciones del cristianismo hoy. Hay muchos que dicen que no somos capaces de cumplir la ley de Dios, que no tenemos libertad para no pecar, que somos pecadores y gracias a Dios, que Dios es amor y la gracia, por lo que continuaremos con nuestras actividades como antes y Dios se encargará de las otras cosas. Hay muchos que piensan así, sí. ¿Ha pasado por alguna de esas cosas, Modena? Sí, dice que Dios conoce mi corazón, así que no me juzgue. Sí, dicen eso. Y luego creyó en la elección incondicional, que dicen que no tiene elección, que si Dios te seleccionó, tú no podrás ir al cielo. Eso es el calvinismo de hoy. Es una facción muy grande. Incluso dentro de las denominaciones hay diferentes agrupaciones en ciertas denominaciones que creen en un lado y el otro cree en otro lado. Y hay un compromiso entre los dos que se vuelve muy complicado. Yo tengo ciclos de conferencias que se llaman Conflicto y Triunfo. Y si la gente quiere más información, entonces pueden ver esa serie. Y luego el concepto de la irresistible gracia. Ahora, estos tres han causado una gran consternación en el mundo de hoy. Y ha sido progresivo. Entonces, ¿dónde se encuentran Agustino y Tomás de Aquino? En su forma de pensar, sí. Leemos en el Gran Conflicto que este compromiso entre el paganismo y el cristianismo resultó en el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como el que se opone a Dios y se salta a sí mismo por encima de Dios. Ese gigantesco sistema de falsas religiones es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por sentarse sobre el trono para gobernar la tierra de acuerdo a su voluntad. El catolicismo romano es tan amplio que es capaz de absorber todas estas filosofías para que puedan decir que podemos absolverte si quieres para ser salvo en tu pecado y podemos absolverte si tú quieres ser salvo por tus obras. Pero si quieres ser salvo de tu pecado, entonces tienes un problema con ese sistema. Ahora el paganismo que fue absorbido, por supuesto, eso fue de la filosofía griega. Y esto de la inmortalidad del alma, que jugó un papel masivo en eso. Si tú eres inmortal, entonces la paga del pecado no es muerte para ti. Así que toda la doctrina del pecado se desmorona cuando tú eres inmortal. Así que Martín, si tú miras este gigantesco sistema de religión falsa, la Biblia lo describe como esta bestia de conglomerado, esta quimera, y la mayor parte del cuerpo es un leopardo, por lo que la mayor parte de la filosofía es la filosofía griega. El catolicismo romano, tanto en la doctrina de Agustín y en las doctrinas de Tomás de Aquino, están basados en filosofía griega. El sistema en el que se basan su sistema es, por supuesto, los pies del oso, que son la filosofía de los medos. Y luego tiene la boca del león, que representa su religión a la gente, que es una religión de Babilonia. Sí, correcto. Bueno, los Medo-Persia es Mithra, sí, es una adoración. Y eso muestra su presentación en Nahim. Correcto. Ahora, los cuernos, por supuesto, son romanos. Así que esto nos da su poder y gran autoridad. Entonces, esta bestia autoritaria es una gran obra maestra. Es un
conglomerado que puede absorber cualquier religión falsa en todo el mundo. Sí, incluso el paganismo puede ser cualquier religión. ¿Cuál es esta nueva religión mundial en la que ellos están trabajando juntos? Ellos pueden encajar en ese sistema, toda religión, excepto una. La de si tú quieres ser salvo de tus pecados. Así que ahora está esta doctrina de la predestinación. Y los versos están en Romanos 8:29. Por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que ahora están usando el conocimiento previo de Dios como un decreto de que tú estás siendo predestinado. ¿Estás destinado para ir al infierno o estás destinado para ir al cielo? Si has sido predestinado para condenación, entonces es tu derecho merecido porque eres pecador. Y si eres predestinado para ir al cielo, entonces esa es la gracia irresistible que Dios te da. Y tú debes conformarte con eso, te guste o no. Bueno, no tienes elección, no tienes libre albedrío. Tú no puedes elegir no pecar. Así que por lo tanto, todo esto es obra de Dios. Así que básicamente puedes decir, siéntate, relájate y sé feliz. Y ver de qué lado caen las fichas. Y este debate estaba furiosamente en debates en los círculos calvinistas. Y una separación de este patrón de pensamiento. Y hay una serie de conflicto y triunfo de los que yo hablé sobre eso. Ahora voy a saltarme todo eso. Y simplemente saltaremos a lo que Wesley tuvo que decir sobre el tema. Porque una vez que llegaron todos esos caminos y las diversas denominaciones en el mundo que habían resuelto la cuestión de algunos para este puesto, algunos para esta posición, Wesley vino y volvió a agitar la olla. Ahora, esto es sobre la predestinación por John Wesley. Y pienso que esto tiene pensamientos asombrosos. Él dice, como todo el tiempo, con todo lo que existe en él, está presente con él a la vez. Así, él ve de inmediato lo que fue. Él está describiendo a Dios. O lo que será hasta el fin de los tiempos. Pero observa, no debemos pensar que lo son porque Él lo sabe. Él lo sabe porque lo son. Él se está refiriendo a la predestinación. Solo porque Él sabe cuáles serán tus elecciones, eso no significa que Él realmente hizo esa elección para ti. Eso es lo que Él está diciendo. Así como yo, si se le permite comparar las cosas de los hombres con las cosas profundas de Dios, ahora sé que el sol brilla. Pero sin embargo, el sol no brilla porque yo lo sé. Pero lo sé porque Él brilla. Mi conocimiento supone que el sol brilla, pero de ninguna manera lo causa. De la misma manera, Dios sabe que el hombre peca, porque Él sabe todas las cosas. Sin embargo, no pecamos porque lo sabe. ¿Está viendo? Eso es algo importante. Pero Él lo sabe porque pecamos. Y su conocimiento supone nuestros pecados, pero de ninguna manera lo causa. En una palabra, Dios, mirando todos los tiempos, desde la creación hasta la consumación como un momento, y viendo a la vez lo que hay en el corazón de todos los hijos de los hombres, conoce a todos los que mueren o no creen en todos los tiempos, en toda la edad o nación. Sin embargo, lo que Él sabe, ya sea fe o incredulidad, de ninguna manera es causada por su conocimiento. Los hombres son tan libres para creer o no creer como si no lo supieran en absoluto. Ok, así que Él está argumentando y Él dice que la predestinación
es diabólica. De hecho, llega a decir que hace a Dios peor que el diablo, porque entonces se convierte no solo en el autor del mal, sino que te condenará al sufrimiento eterno, a pesar de que tú no tuviste elección. ¿Sí? Así que en realidad te creó para morir, sí. Te creó para morir y sufrir, o te creó para experimentar la dicha eterna, basado puramente en su elección y no en la tuya. Pero Jesús dijo, tampoco te condeno, vete y no peques más. Y en el libro de Ezequiel dice, si el malvado se aparta de su maldad, ninguna de su maldad será recordada y será declarado justo. Sí, si el justo se aparta de su justicia, no será recordada su justicia y ciertamente morirá. Así que Josué dice, este es el día del Señor a quien le servirá. Entonces hay tantas cosas confusas. Y continúa diciendo, y de hecho, si el hombre no fuera libre, tampoco podría ser responsable de sus pensamientos, palabras o acciones. Si no fuera libre, tampoco sería capaz de recibir recompensa o castigo. Él sería incapaz de virtud o vicio, moralmente bueno o malo. Si no tuviera más libertad que el sol, la luna o las estrellas, no sería más responsable que ellos. Suponiendo que no tuviera más libertad que ellos, las piedras de la tierra serían tan susceptibles de recompensa como susceptibles de castigo, como el hombre. Uno sería tan responsable como el otro y sería tan absurdo atribuir ya sea virtud o vicio para él como para atribuirlo al tronco de un árbol. Bueno, Martín, estoy de acuerdo con ello. Sí, eso es lógico, sí. Bueno, así que si tú no tienes elección en el asunto y no tienes ninguna elección en la mesa, entonces ¿de qué vale? Absolutamente. Ok, así que podemos estar de acuerdo con el pensamiento de Wesley, ¿sí? Y de hecho, el adventismo del séptimo día, cuando se trata de esta doctrina, está básicamente en la misma página que el método. Pero para continuar, ¿a quién hizo? Porque lo predestinó para que fuera conforme a la imagen del Hijo. Está citando aquí las Escrituras. Este es el segundo paso. Hablar a la manera de los hombres. De hecho, no hay nada antes ni después en Dios. En otras palabras, Dios decreta desde la eternidad hasta la eternidad que todo el que cree en el Hijo de su amor será conforme a su imagen. Será salvo de todo pecado anterior y exterior, en toda santidad interior y exterior. En consecuencia, es un plan hecho innegable a todos los que realmente creen en el nombre del Hijo de Dios y que ahora reciben el fin de su fe, la salvación de sus almas. Y en virtud de lo inmutable, irreversible, irresistible decreto de Dios, el que cree será salvo, el que no creyere será maldito. Ahora, si te detienes allí, tú volverás a encontrarte en el debate de si tenemos que cumplir la ley o no. Pero si los lleva a la consecuencia lógica, tendría que estar de acuerdo que si hace la elección, debe estar en armonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué creía Wesley sobre este tema? ¿Y qué cree su iglesia? Vayamos allí. La creencia metodista con respecto a la ley. Esta escritura de ordenanza, nuestro Señor la borró, la quitó y la clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos y aplicados por los profetas no se fueron. Así que en otras palabras, ellos creen que la ley que habla en Colosenses, que fue clavada en la cruz, fue una ley ceremonial, pero de ninguna manera afectó la ley modelo de los 10 mandamientos. Por lo que afirman que la ley moral se basa en un fundamento completamente diferente de la ley ceremonial o ritual.
cada parte de esta ley debe permanecer en vigor sobre toda la humanidad y en todas las edades. Así que esto es lo que dijo John Wesley. Por lo tanto, la ley se mantiene. Ahora, bajo el calvinismo, es muy fácil decir que el Señor no se para porque está predestinado. Así que tenemos facciones en el calvinismo que dicen que la ley debe ser levantada. Y de hecho, leen la ley todos los domingos desde el púlpito. Pero hay muchos subgrupos que se han desarrollado a partir de ellos que dicen que la ley se ha ido, que no tenemos que guardar la ley. Y luego hay subgrupos que dicen que mantener la ley es un pecado. Eso es una rebelión total, ¿sí? Eso suena como el diablo. Su argumento, sí, suena como el argumento del diablo, porque la Biblia dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y ellos están diciendo que guardar la ley es pecado. Así que eso no tiene ningún sentido. De hecho, aquí dicen, ningún cristiano en absoluto está libre de la obediencia de los mandamientos que se llaman morales. Ahora, si ese es el caso, uno se pregunta, ¿por qué ellos se detienen a las 9? Pero no vayamos allí. Ahora, si queremos entender esta doctrina de la base del pecado y nos dirigimos hacia el cristianismo, a la perfección del cristianismo, lo cual es un verdadero motivo de discordia, entonces, solo a la luz del santuario puede la doctrina de la salvación ser entendida. Y es por eso que el mensaje del santuario es de suma importancia. Y me parece que la mayoría de los cristianos acaban de perderlo de vista. Ellos no saben a veces ni siquiera de qué se trata, porque la mayor parte del cristianismo lo ves en el Antiguo Testamento. Así que ellos piensan que no es aplicable. Pero Jesús dijo claramente que lo que está escrito en el Antiguo Testamento testifica de Él. Esto es algo que necesitamos estudiar. Y si tú lees el libro de Hebreos, esto se trata de la santidad. Y esa es la aplicación del mensaje del santuario. Y habla del sumo sacerdote que ha entrado en el santuario celestial, no hecho por manos humanas, sino construido por Dios. Y por lo tanto es importante entender el ministerio terrenal para entender el celestial. Ahora, ¿cuál es el santuario? ¿Qué se trata de eso? ¿Qué dice el Viejo Testamento? Bueno, todo el mensaje del santuario fue la solución al pecado. Jesucristo, todo apunta a Jesucristo en el conjunto, absolutamente, es así. Así que cuando estudiamos este mensaje del santuario, entonces en realidad estamos estudiando el plan de la redención. Así que leamos esta declaración en el gran conflicto de los siglos. Todos los que han recibido la luz sobre estos temas han de dar testimonio de las grandes verdades que Dios le ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a cada alma que vive sobre la tierra que se abra para el plan de la redención, que nos lleva al final del tiempo y nos revela el triunfo con el tema de la controversia de la justicia y el pecado. Es de suma importancia que todos deben investigar a fondo estos temas y poder dar respuesta a todo aquel que les pregunte de la razón de la esperanza que hay en ellos. Ahora, este mensaje del santuario es el correcto plan de la redención, sí, y tenía que ver con las ofrendas por el pecado. ¿Quién se convirtió en la gran ofrenda por el pecado? Fue Jesucristo. Y tenía el sacerdote que estar involucrado. ¿Y quién se convirtió en nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Y quién escribió el libro de los Hebreos que dice dónde entró como sumo sacerdote? Él entró el santo y después entró al santísimo. Así que si miras el santuario como lo tenemos representado aquí, que había una pared de lino blanco a su alrededor, y la Biblia nos dice claramente que el lino blanco representa la justicia de Cristo. Sí. Y había una puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta.
Y la palabra aquí hay un detalle, y todo es importante, cada detalle aquí. No vamos a hacer elecciones para el santuario, pero lo primero que encuentras es el altar del holocausto. Así que cuando entra a esta puerta, que es Cristo, tú vas inmediatamente y eres rodeado por este muro de lino blanco, que es la justicia de Cristo. Y esa es la justificación. Sí, la justificación cubierta por la justicia. Cuando tú aceptas a Cristo y tú vienes a Él, así que lo primero que tú ves es el altar que representa la cruz. Y entonces es sacrificado el cordero que representa a Jesucristo. Y su sangre se coloca sobre el altar. Y el sacerdote internaliza una pequeña porción. Después de que los pecados han sido transferidos al cordero, por confesión. Y el alto sacerdote lleva el pecado, bueno, en el tipo del nombre del pecador. ¿No es algo increíble? Y luego viene lo siguiente. Ahora, cuando aceptas el sacrificio de Cristo, cuando te das cuenta que eres salvado por su sangre, luego viene el lavamiento del renacimiento. Así que pasa el proceso del bautismo. Moriste al viejo hombre y te levantas en una nueva vida en Cristo. Y ya no eres tú quien vive, sino Cristo que vive en ti. Y lo que básicamente significa que ya que tú has caído, que serás reemplazado por atributos no caídos. Y no por un gran esfuerzo de tu parte, sino por su imputación. ¡Qué bella doctrina! Y luego ese sacerdote tomará una ofrenda para sí mismo, porque él es un ser humano, pecador. Pero Cristo no tenía pecado. Y tomaría esta ofrenda, que es su sangre, en el santuario, tanto como el sacerdote aquí lo llevó al santuario. Y allí colocaría los cuernos tal para hacer el registro de todos los pecados confesados, que se registrarán allí. Y en este primer compartimiento que está aquí, estaba el candelero, el altar del incienso y la mesa del pan. Y ellos representan la luz de Cristo en el mundo. Y mi palabra, el cordero, a tus pies. Y tú tienes que interiorizar esto. Él fue el gran mediador que hizo aceptables que Dios acepte tus oraciones, que se restablezca la comunicación con Dios, que el humo suba como justicia, yendo mezclado con las oraciones de los santos. Y luego, el cuerpo. Este es mi cuerpo que fue dado por ti, internalizando en mi carácter el pan de vida, sí, que es la santificación. En otras palabras, a la luz de la palabra, comunícate conmigo, vete y no peques más y aprende lo que significa internalizar con mi carácter, para que el mundo pueda ver la diferencia en ti. Eso es lo que sucede allí. Y luego, el lugar santísimo. Ahí está el arca del pacto. ¿Por qué se llama santísimo? Porque ahí está la base de su gobierno, la ley. Y encima estaba el propiciatorio. Y ese era su trono. Sí, nuevamente representa a Cristo. Y misericordia, en otras palabras. Él te protege de la condenación de la ley. Y la pone sobre ti mismo. Sí, es algo hermoso. Es asombroso. No tenemos que entrar en todos los detalles, pero este es el plan de la salvación. Cualquiera que omite esos componentes está atacado en el camino. Y tantos quieren entrar por la justificación por Cristo. Pero, ¿qué significa arrepentirse y abandonar tus pecados? ¿Qué significa ser lavado por el lavamiento del renacimiento? ¿Qué significa ser santificado para caminar con Jesucristo? ¿Qué significa? Hay que estudiarlo. Y luego tiene todos los sacrificios que se trajeron allí, que eran ofrendas por el pecado y había otras ofrendas. Y este es un sistema hermoso.
¿Y dónde culmina? En el arca, con una ley, que solo te muestra que la ley no fue tomada lejos, no, se puso en el lugar más santo. Así que Hebreo capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el estudio del plan personal de la salvación es importante. Sí, tenemos que estudiarlo, ¿sí? ¿Es posible descuidar una salvación tan grande? Sí, sí. ¿Es posible malinterpretar una salvación tan grande? Sí. Si yo no estoy dispuesto a poner mi self lejos de eso. Así que ahora llegamos a un problema bastante complicado. La cuestión de no tener manchas ni arruga. En el libro de Efesios capítulo 5 leemos, esposos, amen a sus esposas, como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así que aquí está usando un tipo, la relación en un matrimonio, y se le aplica a la iglesia para santificarlo y limpiarlo con el lavado del agua por la palabra. ¿No está eso en el santuario? Sí. Si enciende la vela, la lámpara es a mis pies tus palabras, y el lavamiento del agua que simboliza la limpieza del pecado, el bautismo, para poder presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga o cualquier cosa, pero debería ser santa y sin mancha. Así que leyendo estos versos, Martin, ¿quién está haciendo la limpieza? Jesús. Jesús. Eso es asombroso. Lo que Él está haciendo todo, sí. Incluso aquí Él está representándose a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, Él está trabajando en todo lo que tiene. Ok, entonces esta iglesia debe estar sin mancha ni arruga. O sea, no debe tener manchas. Ahora, Él fue el Cordero sin mancha, ¿sí? Así que en otras palabras, esta iglesia debe reflejar la justicia de Cristo. Ahora, aquí es donde se pone difícil. Y aquí es donde el debate se ha extendido a lo largo de los siglos y donde la sangre fluye por las calles. Nada en este mundo es tan querido para Dios como su iglesia. Con celo cuidadoso protege a los que lo buscan. Nada ofende tanto a Dios como que los siervos de Satanás se esfuercen por despojar a su pueblo de sus derechos. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Satanás señala los errores que han cometido y trata de hacerles creer que así se han separado de Dios. Los ángeles malignos buscan por todos los medios desanimar a los que luchan por la victoria sobre el pecado. Presentan ante ellos su indignidad pasada y representan su caso como desesperado. Ahora, Martin, he sido cristiano desde hace 35 años y he visto a tantos jóvenes que se sienten desesperados. Su caso es desesperado. Han estado en algunos callejones muy oscuros y sienten que Dios no puede aceptarlo. Y Satanás está ahí para acusarlo. Sí, él está ahí todo el tiempo. Y entonces, tenemos tanto que tienen una doctrina que tú tienes que estar sin mancha ni tacha. Y se miran a sí mismos y solo ven manchas e imperfecciones. Y entonces se desesperan. Ahora, ¿qué significa predicar el Evangelio? ¿No significa predicar buenas nuevas? Sí, predicar buenas nuevas. Así que es una buena noticia darte cuenta de que tú estás manchado y que no tienes esperanza. No, esa no es una buena noticia, es una mala noticia, ¿sí? Así que hay algo retorcido en algún lugar por ahí. Y tenemos que ponerlo en la perspectiva correcta.
Por lo que este es un problema que va a causar algunas ondas. Porque si tú tomas una posición, como dije antes, tú eres un legalista. Si tomas la otra posición de otra persona, entonces está en la categoría que dice que yo no soy capaz de no pecar. Entonces convierte a Jesucristo en un mentiroso y lo convierte en un maestro de tareas difíciles que te dice, vete y no peques más, sabiendo bien que tú eres incapaz de hacerlo. Sí. Así que eso no es lógico, tiene que permanecer dentro de los reinos de la lógica. Entonces, ¿cómo tratamos, Martin, con estos versos? Romanos 8:7. Porque la mente carnal está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y de hecho no puede. En otras palabras, en mi naturaleza carnal no estoy sujeto a la ley de Dios. Soy un pecador. Soy un transgresor de la ley. Y de hecho, no puedo estar sujetado a la ley. En otras palabras, lo que dice este verso, no puedo guardarlo. Sí. Pero él dice, ve y guárdalo. ¿O qué hay con Mateo 5:48? Él dice, por lo tanto, sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí hay otro nombre inapropiado. Ahora debe ser perfecto. Y luego tienes 1 de Juan 18 que dice que no tenemos pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que aquí tenemos una dicotomía. Tenemos la dicotomía de que tú tienes que ser perfecto. Como Dios mismo, el Padre, es perfecto. Pero si dices que estás sin pecado, eres un mentiroso y te está engañando a ti mismo. Cuando tengas dos cosas diametralmente opuestas entre sí en las Escrituras, debe haber algo que lo lleve a un terreno común. Sí. Aquí hay dos cosas que podemos mirar, sí. Una es la perfección, que no es lo mismo que la impecabilidad. Estar sin pecado. Esa es una posibilidad, ¿sí? Y tal vez, para ser perfecto, y sin embargo, para no estar sin pecado, solamente puede ser reconciliado con Cristo, ¿sí? Así que, si Cristo es perfecto, como su Padre en el cielo es perfecto, sabemos que lo es, y si Cristo no tiene pecado, entonces se te imputará la justicia. Y Dios va a ver su justicia en lugar de tu estado. Entonces serás perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. En otras palabras, tu imperfección habrá sido filtrada por la perfección de Cristo. Y Dios te verá como perfecto. Porque en realidad Él está mirando la justicia. Pero eso no significa que no tengas pecado. Ok. Veámoslo detenidamente. Hay dos posibilidades. O tal vez ambas posibilidades. Así que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Esta es una meta muy alta. Y no podemos decir que no tenemos pecado. Bueno, ese es un tiempo presente, no un tiempo pasado. O sea, no teníamos ningún pecado. Sí, porque algunas personas dicen que está bien, pero tu pecado ha sido perdonado, puede ser perfecto. Así que es pecado presente, no tienes pecado. Es muy buen punto el que mencionaste allí, Martin. Así que leamos estos versos con un poquito más de detalle. 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No dice no tengo la verdad, dice no hacemos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estás limpio de todo pecado, entonces estás sin pecado, ¿sí? Pero dice que no puedo decir que no tengo pecado porque soy un pecador. Pero por decreto puedo declararme libre de pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que obviamente no está en mí ser sin pecado. Solo está en Él estar sin pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso es algo que debemos hacer? Sí. Debemos confesar, sí. Y tener fe. Sí, tenemos que tener fe. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero podemos buscar el compañerismo con Él. Sí. Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es nuestra condición, ¿sí? Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Todos estamos en el mismo barco. Así que Martin, lo que hemos discutido hasta ahora es que en realidad esto se trata de la depravación moral. ¿Está la humanidad capaz de tomar una decisión o no es capaz de tomar una decisión? Esa es la base. Si la doctrina del pecado se basa sobre la ley y su veracidad, que por la ley es el conocimiento del pecado y el pecado es la transgresión de la ley, entonces si Dios requiere que no pequemos más, entonces debemos ser capaces de tomar esa decisión. Porque hay mucha gente en el mundo donde obviamente pueden ver que no han tomado esa decisión. Sí. Y hay muchas personas que afirman haber tomado esa decisión, pero en realidad no están a la altura de esa elección. Y es una situación muy triste en el mundo, que incluso entre los mejores clérigos del mundo, regularmente los medios se oye hablar de las tremendas transgresiones de la ley que ha tenido lugar bajo el manto del cristianismo. Por lo que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, muchos predicadores han predicado sermones maravillosos y tal vez trajeron muchos a Cristo, pero cuando ese predicador cae, él también quita muchos de Cristo. Así que la Biblia nos advierte constantemente que no miremos al hombre. No bases tu decisión en la vida de una persona, porque somos seres humanos falibles. Podríamos caer mañana y la historia está repleta de gente que se han alejado. Eso no cambia el hecho de que la base de la ley es ir y no pecar más. ¿No es así? Sí. Así que tenemos que ocuparnos de la perfección moral. Y es una tarea enorme. Y tomará un tiempo pasar por esto. Así que veamos qué podemos hacer. Así que quizá podamos podemos sacar tiempo para profundizar en la justicia en el siguiente episodio. Bueno, ok. Está bien. Cerremos con una palabra de oración. Padre Celestial, acabamos de arañar la superficie y hay mucho más que decir sobre este tema, particularmente cuando se trata de la perfección moral y la generación final. Así que ayúdanos en nuestras deliberaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the button appears, click it again. To watch the next video, click here. Gracias, Dios te bendiga.